pensando en todo, porque siempre cuando termina el año te empiezas a planificar y a pensar, no sé si a ti te ha ocurrido, a lo mejor no te has dedicado a pensar cómo ha terminado el año y el comienzo de este, cómo queremos hacerlo, ¿no? Había algo que me venía a mi corazón y era que tendríamos que empezar el año, igual que deseando llevar el Evangelio como Dios nos hablaba el lunes pasado, también en ver lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. Miren, el Salmo 40, un salmo precioso, dice, en mesiánico, profetizando lo que Cristo iba a vivir, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Mira, Dios no quiere sacrificio por parte tuya ni por parte mía, hermano. Dios no quiere que hagamos nada por la fuerza. Y este hombre, este personaje, decía, sé que esto no te agrada a ti, no te lo voy a ofrecer, sé que puedo hacerlo por mi propia fuerza, pero no quiero hacerlo. Yo hablaba con los hermanos de Cártama del esfuerzo que hacíamos cuando estábamos en la Iglesia Católica por poder acercarnos al Señor, de ir detrás de los tronos e imaginándonos la imagen, lo que sufría Cristo, con tal de llorar un poco, de sentir algo del Espíritu Santo. Pero no era cierto, era un reflejo de lo que había en nuestra vida, que creíamos que llegar a tener la salvación era por medio de métodos y de cosas. Nosotros también como creyentes a veces creemos que somos salvos por métodos y por cosas que hacemos. Pero lo que tenemos que ver en nuestro corazón, ¿por qué lo hacemos? ¿Amén? Podemos reunirnos, podemos venir el domingo, pero ¿por qué vienes? Venimos porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nos vea como pueblo adorando su nombre. Seguía diciendo este hombre, entonces dije, he aquí vengo, Señor. Yo no voy a hacer la cosa, no puedo hacer otra cosa, no puedo hacer ningún sacrificio. Lo único que puedo es ir a ti y acercarme. Dice, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad del Señor, aunque a veces no nos guste lo que Él nos manda, es duro la Escritura, ¿sí o no es dura la Escritura? Si lleváramos a práctica lo que dice la palabra de Dios, seríamos tremendo. Yo me acuerdo cuando estaba al principio de la iglesia, hubo un hermano que habló sobre la bienaventuranza y lo puso la cosa tan negra que llegó a decir que el que no vivía aquello no podía ser creyente. Yo al otro día fui a Juan Carlos y le digo, voy a dejar la iglesia porque para mí es imposible vivir la bienaventuranza por mis propias fuerzas, ¿verdad? ¿Sí o no? Me caló de tal forma y no me di cuenta de que no era por fuerza, sino cuando la presencia de Dios y Jesús va creciendo en nosotros, estas cosas van sucediendo, amén, van cambiando en nuestro corazón. Y Jesús, en esta profecía, en este salmo, Dios mío, tu voluntad me ha agradado. ¿Te agrada la voluntad de Dios, hermano? La voluntad de Dios es algo bueno para nosotros, ¿sí o no? Porque es la realidad que Él quiere. Dice en el diccionario, voluntad significa obedecer, deseo, disposición, dice, y precepto, mandato de alguien. Voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Voy a hacer lo que tu deseo quiere, Señor. Y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Me ha agradado hacer tu voluntad y tu ley, lo que tú me das, lo que tú me has escrito, está en mi corazón. Fíjate, Cristo llegaba un momento que es nuestro ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Jesús llegaba un momento en que estaba pendiente de que lo detuvieran, y llega un momento en Mateo que va y ora al Padre. Esta oración mucha gente le da explicaciones de todo, por qué Cristo llegó a decir esto a Dios, ¿no? Yo estudiando un poquillo y viendo, no es que no quería hacer la voluntad del Padre, pero sí veía
que en un momento se vería solo, solo. ¿Cuándo se encontró el Señor solo? Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que se encontró solo. Y esa soledad le había venido a dar tristeza. Y dice en el momento, en el lugar tan doloroso, dice, yendo un poco adelante, se postró, hermano. Se arrodilló, puso su cabeza sobre el suelo, porque estaba afligido, porque estaba quebrantado, porque estaba pendiente de sufrir una muerte horrorosa. ¿Os imagináis? De saber que vaya a padecer. Cristo lo sabía todo, pero como hombre quería cumplirlo para que Dios se glorificara y nosotros tuviéramos salvación. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Lo diríamos nosotros si nos vienen dificultades, sí o no? Vendría a nosotros ese decirle, Padre, si es posible que no venga esto. Veíamos el lunes pasado cuando hablaba Sara de Pablo, que a Pablo, aunque lo apalearan, aunque le hicieran todo lo que hicieron, ¿el qué pasaba? Levantaba sus manos doloridas, alababa al Señor y ocurrían ¿qué? Milagros. Amén. Cristo padeció, no solamente padeció por los dolores que iba a padecer después, sino Cristo padeció la tristeza y la soledad por amor a hacer la voluntad del Padre y viendo lo que iba a suceder si Él moría, ¿verdad? Dice que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Había un deseo que podemos tener nosotros también, pero tenemos que terminar como Jesús. No sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Tenemos que buscar la voluntad del Señor. Dice que otra vez fue y oró por segunda vez. Por segunda vez, en algunos versículos que he saltado, le pedía a los discípulos que estuvieran con él, hermano. A los discípulos que lo acompañaran, pero estaban tan reventados que se dormían, ¿no? Y dice que la segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Jesús es nuestro ejemplo de hacer la voluntad del Padre. Él vino desde primera hora sabiendo lo que tenía que hacer. Fue tentado por Satanás para que le desviara. Fue tentado por el diablo hasta en el mismo Getsemaní. Y vemos la película de la pasión de Cristo, que se ve el rostro del diablo, ¿no? O la imagen del diablo disfrutando de lo que iba a ocurrir. Pero Jesús no se quedó atrás. Jesús no huyó. Jesús no renunció. Jesús tuvo como el mandato del Señor de hacerlo. Hágase tu voluntad. En un momento estaba el Señor ajetreado con la samaritana, no había comido, y los discípulos estaban los pobres, como parece que hay algunas madres, que si el niño no come hoy, le quieren meter al niño por fuerza la comida. Esto le pasa a una persona que yo conozco, que la niña come muy bien, pero cuando venga, nosotros lo vemos, déjala ya, si de todas maneras comerá después. Y los discípulos pues estaban preocupados por su maestro en aquel momento, y dice que le llegan a decir, bueno maestro, come algo, que estás débil. Y el Señor, que estaba con el corazón puesto en otro sitio, con la mente puesta en hacer la voluntad del Padre, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Aleluya. Esa es mi comida. Eso es lo que me alimenta. ¿Qué te alimenta a ti, hermano? ¿Qué nos alimenta? ¿Qué te va a alimentar en este año que empieza? ¿Qué deseo va a alimentar en tu corazón para hacer la voluntad de Dios? Que no sea solamente la comida, que no sea solamente el entretenimiento, que no sea solamente tu trabajo, tus circunstancias. Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos, hermano?
Sabemos que no podemos hacerlo. Si no estamos con Jesús, es imposible de hacerlo. Y volverá a salir la carne, y volverá a ver los problemas, y no veremos que el Señor está ahí. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús hizo la voluntad de Dios hasta el fin. Hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Piensa en Cristo. Padeció por hacer la voluntad del Padre, por algo que el Padre había planificado. Y lo que quiere Dios para ti, para nuestra vida, es algún plan que tiene preparado. Y que a veces nos puede sorprender. Pero para que ese plan se llegue a cumplir en nuestra vida, tenemos que padecer. Amén. ¿Estáis dispuestos? Que a Cristo le decía: Señor, quiero seguirte. ¿Y qué le respondía al Señor? Vale, sígueme, yo no tengo ni un sitio donde dormir, duermo en el campo, en las piedras, no veas. Al que le contestaba eso, decía: pues me lo voy a pensar 2 veces, si no hay una cama. El seguir a Cristo cuesta, pero merece la pena. ¿Amén? Cristo iba a padecer, pero mereció la pena. En Isaías 53 dice que después de ser abofeteado, después de ser maltratado, después de apaleado, de morir, dice que vio el fruto de su aflicción y se gozó. ¿Y sabe cuál es el fruto de su aflicción? Tú y yo, hermanos, y todos los que han creído en su nombre, y todo el mundo que aún no crea. El Señor, el fruto de su aflicción, se pone feliz porque ha merecido la pena, porque tú y yo estamos en sus caminos. ¿Amén? Gloria a Dios por el gozo de estar en sus caminos. El poder hacer tu voluntad es mi agrado, decía Jesús. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando hacemos la voluntad de Dios? Pues mira, en Romanos 12, 1, 2 dice que somos transformados en nuestro entendimiento. Todo lo que pensábamos queda sujeto a su voluntad. Todo lo que traíamos antes de nuestros pensamientos, nuestro futuro, nuestro presente, ya está en manos de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo crees, sí o no? ¿Estamos en manos de Dios de verdad? ¿Tú crees que tu circunstancia que estás pasando ahora es de Dios? Ahí ya nos ponemos un poquillo más, ¿no? Porque puede haber circunstancias bastante negativas, pero ¿tú crees que Dios está en esa circunstancia para glorificarse, sí o no? Dice en Romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aleluya. Este año vamos a pedir al Señor, y en esta mañana yo quiero hacerte agradable. Amén. Quiero serte un hijo fiel. Quiero ser un hijo que esté donde tú estés. Yo quiero dejarme guiar por tu palabra, por los líderes que pones en tu iglesia. Yo quiero estar ahí. Aleluya. Por ese deseo. Dice que es vuestro culto racional. Es nuestro culto diario. Dice: no os conforméis a este siglo. ¿Os habéis visto, hermano? Las noticias ya es mejor casi ni verlas. Son crímenes y no sé qué, mujer muerta por un lado, las guerras, se olvidan de otras guerras, terremotos. ¿Tú te has dado cuenta que algo se huele? Es que está la cosa fatal. Se está cumpliendo lo que decía la palabra, que sería como en los días de Noé. Y en los días de Noé, ¿qué había? Corrupción, hombre con hombre, mujeres con mujeres, etc. Hay un montón de pecados tremendos que Dios no pudo soportar. ¿Te huele esto a algo, hermano? ¿Te huele esto de que un hijo pueda matar a su madre y a su hermano? ¿Te huele algo de que un padre pueda matar a su hijo y a su esposa? ¿Qué poder hay ahí? El poder del diablo está tremendamente. ¿Pero quién puede más? Hemos cantado: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, una cosa es que esté con nosotros, pero por nosotros es que está luchando. No está, sino está por nosotros para luchar. Y siguiendo dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que seamos renovados? ¿Para qué tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entiéndelo, la voluntad de Dios es agradable
y perfecta, aunque no lo veamos al principio. Porque para entender esto tenemos que rendirnos como Jesús. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Amén. Amén. Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo quiero que en esta mañana medites en esto, hermano. Mi vida quiero dejarla en tus manos, como hemos cantado. Alzando mis manos, entrego mi corazón, que es lo único que tengo. Pero vamos a meditar, Señor, la situación que me encuentro, en tus manos la dejo para hacer tu voluntad. Amén. Vamos a decirle, Señor, abre mis ojos para que vea, aun en las circunstancias que no me favorecen, yo quiero ver que tu mano poderosa está ahí. Amén. Vamos a proclamar que nos vamos a rendir delante de Dios, porque cuando hacemos su voluntad hay bendición, hermano. Amén. Su voluntad agradable y perfecta. En Efesios, hacer su voluntad dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Mirad, hermano, le está hablando a esclavos. Esclavos. Pablo le está hablando a esclavos que a veces podían ser maltratados, que no podían ser tenidos en cuenta para nada, y le está diciendo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Fíjate qué fuerte. Dice: con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Tenemos que servir a los demás como a Jesús, aunque no nos agrade. Y sigue diciendo: no sirviendo al ojo. Algunos podemos servir para que nos vean. Yo estoy aquí en tal sitio, sirviendo en la iglesia para que el pastor me vea y tal. Tal vez no esté haciendo la voluntad de Dios, que esté haciendo algo entre comillas para el Señor. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pero se lo está hablando a gente que padecía, a gente que no tenía, lo tenían en nada, hermano. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, dirían algunos por ahí. Pero qué fuerte, ¿no? De Pablo, el consejo que le da a personas que estaban esclavizadas, que estaban sirviendo, que tal vez dormían malamente, que eran maltratadas tal vez, pero decían que sirvieran no como para el ojo, para que lo vieran, sino por hacer la voluntad de Dios. Amén. El hacer la voluntad de Dios nos enseña a estar sometidos a lo que Él nos ponga y nos mande. No sé lo que Dios te estará tratando en tu vida. A veces hay cosas en nuestra vida que las hacemos muy feliz, muy contentos, pero tal vez sea porque nos gusta, porque nos agrada, pero lo que tenemos que pensar es si es la voluntad de Dios que estemos ahí, ¿verdad? Armándonos del pensamiento, Pedro decía lo mismo a los hermanos. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿entiende, hermano? Escúchame. Por cuanto Cristo ha padecido en la carne, dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si Cristo ha padecido en la carne, nos tenemos que armar del pensamiento que en algún momento nos podrá ocurrir algo por causa del nombre de Jesús. No lo vemos tan cercano porque España es un lugar, gracias a Dios, sin problemas, pero vete a Siria, vete a toda esa parte de ahí, donde está el Islam, donde está el Daesh, donde está esta gente, y a ver si ellos están padeciendo como Cristo padeció. Y a nosotros se nos rompe una uña, nos hacen algo y saltamos que parece una gata, o un gato. ¿Qué me ha dicho? Este hermano me ha dicho esto, y nos comemos la bola de tal forma que cuando uno piensa no merece la pena, hermano. Nosotros hemos llegado a hablar con personas que, y yo, y le decimos: bueno, ¿y esta persona? Y le poníamos ya el ejemplo de una persona ya siendo creyente y padeciendo lo que estaba padeciendo, y teníamos que rendirnos delante de Dios, de darle gracias por el tiempo que estás viviendo. Amén. Vamos a darle gracias como pueblo de Dios en España del tiempo que estamos viviendo y lo aprovechemos. Y Pedro le decía:
pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no vivir haciendo lo que nos da la gana, que es lo que hacemos. Yo le decía a los hermanos el domingo en Cártama, digo, hermano, es increíble que el Señor pide los diezmos. Vamos a pensar los diezmos de un día, y los diezmos de un día, ¿qué sería? 2 horas 40 minutos, ¿no? Que es casi una reunión de domingo, o una reunión de casa también, o una reunión de oración, ¿sí o no? Y a veces no somos capaces ni el diezmo de ofrecerle a Dios. Y Pedro le decía a estos hermanos que estaban padeciendo, tenemos que vivir para terminar con el pecado. Dice, conforme, que no vivamos conforme a la carne, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano? Nos vamos a ver cómo Cristo hizo su voluntad, la voluntad del Padre. Vamos a tener ese deseo de hacer su voluntad agradable y perfecta. Tremendo, ¿no? Su voluntad agradable y perfecta. En Efesios dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Algunos estamos así y no nos levanta ni un cohete ni una bomba que nos pongan al lado. Nos levanta de este adormecimiento que tenemos. Dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis. Mira pues cómo estás andando, hermano. ¿Cómo estamos andando delante de Dios? No como tontos, dice una traducción, dice como necio, pero en una traducción dice, no andéis como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque van a llegar días peores. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Aleluya. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Señor, queremos aprender a saber y ser entendidos cuál es tu voluntad. Queremos hacerla, Dios mío. Queremos aprovechar el tiempo para tu obra. Queremos andar como es digno del Evangelio, Señor. No como las personas que no tienen entendimiento. Queremos ser entendidos. Queremos desear en nuestro corazón cumplir tus preceptos con tu ayuda, Señor. Cuando hacemos la voluntad de Dios, dice la palabra que nuestras oraciones son oídas. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a tu voluntad, no a mi voluntad. A veces pedimos cosas que no nos van a llegar y perdemos el tiempo en seguir orando las mismas cosas. ¿Te ha ocurrido o no? Y no recibes nada y sigues orando las mismas cosas. Tal vez no sea la voluntad de Dios. Vamos a ir primero a Dios a ver lo que Él quiere en esa situación. Si hacemos conforme a su voluntad y oramos conforme a su voluntad, que dice la palabra, Él nos oye. Porque Dios no cambia, Él nos oye, hermano. Dios te oye, aunque responda más tarde. Nosotros como personas impacientes todo lo queremos al momento. Si fuera lo contrario, de que Dios nos pidiera algo al momento, retrasaríamos mucho su obra. ¿Sí o no? Si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Porque cuando oramos conforme a su voluntad, tú estás orando por un familiar, ¿es conforme a la voluntad de Dios, sí o no? ¿Sí o no?
Si estás orando por la enfermedad de un hermano, ¿es su voluntad, sí o no? Si estás orando por las personas perdidas, ¿es su voluntad, sí o no? Si estás orando para que cada uno estemos en el cuerpo sirviendo, ¿es su voluntad, sí o no? Si estás orando para que la iglesia no deje de congregarse, ¿es su voluntad, sí o no, hermano? ¿Dónde está plasmada su voluntad? En la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios, en su palabra. Entiende, si oramos, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, Él no cambia, Él no se muda, dice la palabra. No cambia de hábito, Él sigue siendo el mismo. Y dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, tus deseos que no sirven para nada, los deseos de mirar el futuro, los deseos del trabajo, los deseos de lo que tú tengas en tu corazón que sean como un ídolo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Esto proviene del mundo. Dice, y el mundo que pasa, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Pues vamos a tener un rato de orar y de decirle al Señor que queremos hacer su voluntad. ¿Vale, hermano? Te digo, Jesús decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a decirle al Señor, me agrada hacer tu voluntad. Padre, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Que nuestra comida principal, hermanos, sea hacer la voluntad de Dios. Amén. Que seamos transformados y seamos siendo agradables a Dios para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Aleluya. Que obedezcamos y hagamos las cosas que tengamos que hacer para servir al Señor. Incluso en el trabajo, le estaba diciendo Pablo a estas personas. Como hay algunos que van al trabajo, levantarme temprano, no veas, y ahora la solanera, la lluvia, sobre todo los que estamos en la calle, hay que ver a que tenemos que aguantar. Pero no es mejor decir, gracias Señor, porque tengo trabajo. Gracias Señor, porque me puedo mover, ¿sí o no? Yo tengo deseo también que el Señor haga un apaño por ahí, quitarme de trabajar, pero me está cerrando muchas puertas. Pero mirad, en Limache que hay muchas circunstancias, hay uno que le duele aquí, el otro le duele aquí, y al final pues lo dan de baja y le buscan sitios mejores para que los pobres puedan trabajar. Y la gente se queja. Y a mí me llegaron a decir, cuando yo quería hacer un apaño con la iglesia, con el trabajo, para algo de mi hijo, pues me ocurrió de que me dijeron que la única forma es que tuviera un cáncer, que me quedara poco tiempo, y que así entraría mi hijo y tal y cual, o que me tenía que ir de la empresa sin un duro. Y yo decía, mira, déjame con la diabetes tipo 2 que tengo, que la tengo más o menos controlada, y déjate de rollo, porque es verdad que muchos se jubilaban, y lo he visto, por cáncer, dejaba a su hijo y fallecía a los pocos meses. ¿Estás contento entonces cuando te levantas, sí o no, hermano? Porque estás vivo, porque puedes glorificar a Dios, sí o no. Y le tenemos que dar gracias a Dios. Haz tu voluntad en mí. Hay una canción muy antigua por ahí. Haz tu voluntad en mí, Señor. Vamos a tener esa actitud. Amén, hermanos. En esta actitud, a partir de hoy, Señor, haz tu voluntad. Me levanto por la mañana, haz tu voluntad, Dios mío. Tu palabra en mi vida. Gracias porque puedo trabajar. Gracias porque puedo lavar los platos y no tengo artritis. Gracias por todo lo que se pueda hacer. Porque tenemos que agradecerle al Señor y sobre todo a nuestros hermanos que han sido salvados del cáncer, como Carmela y Antonio que están aquí. Y Pepita, ¿verdad? Pues Pepita antes ya. Gloria a Dios.
¿Son milagros, sí o no, hermano? ¿Y qué hizo la iglesia? La voluntad de Dios, orando por ello. ¿Y Dios qué hizo? Restaurar. Ahí vemos a otro que ya va más para acá que para allá, ya va para un lado y para otro. Yo creo que al final lo van a llamar para trabajar. ¿Por qué? Porque como no sea que Dios haga un milagro y le metan en un estudio las 3 enfermedades que el pobre ha tenido, pero yo lo veo bastante bien. Le digo, Juan Carlos, no te pongas tan bien que te van a mandar, que para hacer algo en el ordenador no tienes que moverte mucho. No sé, lo que Dios tendrá su voluntad, se hará en Juan Carlos como él oraba en el fin de año. Amén. Dios lo había salvado y él esperaba que su voluntad, la voluntad del Señor, se hiciera en la familia y en él. Estamos contentos, hermanos, de pertenecer, que Cristo, por hacer la voluntad del Padre, padeció para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Gracias, Jesús, por tu vida y vida en abundancia. Pedro, que no hagamos los deseos de la carne, ni los deseos nuestros, ni los deseos de los hombres, sino que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. En Efesios, que despertemos, hermanos. Dios quiere que despertemos, muchas veces lo dice. Vamos a despertar, vamos a levantarnos y mirar con diligencia cómo andemos, no como los tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos sin entendido cuál sea la voluntad del Señor. Y si hacemos su voluntad y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Gracias por oírnos, Señor. Queremos orar conforme a tu voluntad. Dirígenos, Espíritu Santo. Y todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Muy bien, quisiera que estuviéramos meditando en esto mientras ponemos una canción que, mientras oraba por la predicación,